aquel evento de endosimbiosis que hacía que una bacteria entrase dentro de una arqueobacteria y formase lo que es la célula eucariota. ¿Os acordáis de eso, no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener unas reacciones en ausencia de oxígeno y unas reacciones en presencia del oxígeno. El oxígeno es un elemento muy reactivo, y por el cual nosotros, además de ver hoy la mitocondria, vamos a ver el peroxisoma. El peroxisoma lo que se encarga es de coger las especies reactivas de oxígeno y degradarlos a agua, ¿no? Pasa primero la oxidasa a agua oxigenada y luego la catalasa, la agua oxigenada, a agua, y de esa manera se detoxifica, ¿no? La diferencia entre vosotros y yo es que vosotros estáis menos oxidados que yo, ¿no? Una de las razones del envejecimiento es la exposición al oxígeno. Entonces, nosotros tenemos dos organelas que tienen que ver con el oxígeno, la mitocondria y los peroxisomas. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer la mitocondria es coger piruvato, y el piruvato lo va a oxidar, ¿no? Veis que el piruvato es una molécula que tiene 3 carbonos y pasa a acetilcoenzima, que tiene solamente el acetil 2 carbonos. El acetil es esto. Esto es el piruvato. Piruvato tiene 3 carbonos y esta reacción es la descarboxilación porque pierde un CO2, ¿no? Y se va a formar NADH. Esto se llama la descarboxilación oxidativa. Vamos a ir con calma, ¿de acuerdo? Ir apuntando los nombres. Descarboxilación oxidativa. ¿Por qué se le llama descarboxilación? Porque pierde un carbono en forma de CO2 en presencia del oxígeno. Eso tiene lugar en la mitocondria. O sea, todas las reacciones que tienen que ver con oxígeno van a tener lugar ahí. Esto es la mitocondria. La mitocondria lo que permite es coger el piruvato. El piruvato viene de la glucólisis. Vamos a poner así. Aquí va a haber la entrada de lo que es la glucosa en el interior de la célula. Esto es la descarboxilación oxidativa y esto va a ser la glucólisis. La glucólisis es una reacción de producción de energía anaerobia, es decir, sin oxígeno, y va a producir el piruvato. Entonces, piruvato y coenzima A, acetilcoenzima A, son dos moléculas muy importantes en este proceso. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. El acetilcoenzima A va a ser entregado a lo que es el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs va a producir NADH y FADH2. Y os acordáis, estas moléculas lo que hacían era entregar aquí los protones al espacio entre membranas. Esto era como una presa, ya lo hemos visto, ¿no?, durante el curso, y como aquí había muchos y aquí había pocos, ¿no?, digamos que vuelven de manera a favor del gradiente a través de un canal que está acoplado como un rotor. Este rotor lo que cogía era ADP más fosfato inorgánico y generaba ATP. ¿Cómo se llamaba este rotor? La bomba ATPasa o la ATP sintasa. Muy bien. Entonces, esto es cómo funciona la maquinaria de producción de energía en los seres heterótrofos. Nosotros tenemos, fijaros, en la naturaleza tenemos esta reacción. ¿Cómo se llama esta reacción? Si esto es un gradiente de energía, o sea, esto es menos y más energía, ¿cómo se llama la reacción que coge CO2 y H2O, agua, y la lleva a la glucosa?
Es una reacción básica. No, o sea, ¿cómo se le llama? Como es la fotosíntesis. O sea, tienes la energía del sol, que es captada y permite pasar de una molécula muy pobre en energía como el CO2 y el agua a una molécula que es esta, que fijaos, va a estar muy rica en hidrógenos y oxígenos. Entonces, esto lo que vamos a ver, aquí tienes CH2OH, aquí un H. Esta molécula, que es muy rica en hidrógenos y oxígenos, a medida que va pasando por la glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, y aquí lo que se llama esta reacción por la cual se produce esto, se llama la fosforilación Entonces, nosotros vamos a poner esto en 3 pasos: la glucólisis, la descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs y la descarboxilación oxidativa como la tercera etapa de la producción de energía. Entonces, 3 etapas, ¿de acuerdo? Glucólisis, que es anaerobia, descarboxilación oxidativa es aerobia, y la ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, que es la tercera etapa. Cuando nosotros cumplimos las 3 etapas, pasamos de la glucosa a ¿qué? ¿Cuáles son los productos finales? Sí, bueno, ATP, vale, ATP. ¿Qué más? CO2 y agua. O sea, cerramos el ciclo, ¿lo veis? Entonces, estos son seres autótrofos porque no necesitan más que la energía del sol para producir su alimento, que es el azúcar. El azúcar ellos lo van a guardar o en celulosa o en almidón, y nosotros cuando comemos el almidón lo descomponemos en CO2 y agua, ¿de acuerdo? Y este es el ciclo de la vida, solamente esto. O sea, nuestro sistema es un sistema basado en el fondo en la energía del sol. El sol, o sea, la glucosa es la energía del sol embotellada a una molécula. Y nosotros lo que hacemos es simplemente ir descomponiéndola y produciendo NADH, y este hidrógeno viene finalmente aquí y por la ATP sintasa va a producir ATP. Y el ATP, ¿os acordáis? Era aquella molécula que cuando entraba en el sitio activo, ¿no?, el fosfato salía y ¡pam!, me metía, ¿no? Y así te aprovecho también para que te calles, ¿no? ¿Qué es la NADH? ¿La NADH qué es? El NADH, la nicotinamida, adenosin difosfato, es esa molécula que lo que hacía era coger los protones. ¿Qué protones? Estos protones que están en la molécula de la glucosa, y llevarlos al espacio intermembranas. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la Coca Sinclair? ¿Cuál es la molécula que lleva el agua? Las nubes. Las nubes cogen el agua y la llevan desde el oriente hasta los páramos andinos, ¿no? O sea, fijaos, es el mismo esquema. Tenemos agua en el oriente, con el sol se eleva, y la Coca Sinclair lo que hace es, al soltar el agua, producir electricidad. Es el mismo proceso, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver hoy estas 3 etapas más o menos en detalle. Y luego vosotros las rutas... qué bonita la camiseta esa, me encanta. La ruta, las bioquímicas las vais a hacer en grupos, ¿de acuerdo? Vais a la biblioteca y vamos a ver la glucólisis, vamos a ver todas esas rutas, hay que ir haciéndolas a mano. O sea, yo no las voy a hacer aquí porque es absurdo, lo tenéis ya, pero es importante hacerlo. Entonces, cosas importantes de la glucólisis. La glucólisis, el primer paso es que cuando entra la glucosa, ¿cómo entraba? ¿Es una difusión pasiva, activa? Cotransporte, ¿os acordáis? Había la bomba de sodio-potasio y luego entraba otra vez el sodio, ¿os acordáis?, arrastrando a la glucosa. La glucosa iba a favor de gradiente. ¿Por qué? Porque en las células nunca hay glucosa. La glucosa la quemamos rápidamente. Entonces siempre va a haber más glucosa fuera que dentro. Entonces entra de manera pasiva, ¿no? Un cotransporte con
el sodio. Bien. Lo primero que hace el organismo es meterle un fosfato. Ese fosfato hace que esta molécula ya no pueda salir por el canal. Eso es un mecanismo, digamos, de avaricia. Es decir, glucosa que entra, glucosa que no suelto. Le meto el fosfato. El fosfato es una molécula que tiene unas cargas negativas muy grandes y esta molécula es como si tú, por ejemplo, tuvieras un torno. Imagínate el torno de la que está en la ecovía, ¿no? Tú puedes entrar, pero si os pongo un sombrero mexicano así grande, no salís con el sombrero, ¿no? Porque eso es lo que hace el fosfato. Y esto tiene implicaciones, es decir, al meter la glucosa dentro y meterle un fosfato, esta glucosa nunca va a salir. Entonces, si yo, por ejemplo, esta alumna, ¿tu nombre es? Nicole. Nicole, bueno, te toca a ti porque te tengo hoy aquí al lado. Si yo a Nicole la meto en una jaula y le doy comer y le pongo Netflix y un sofá, ¿no? Tú estás cómoda, pero te doy comer. ¿Qué es lo que quieres? Canguil, Pringles, Tú engordas sí o sí. ¿Qué? No, se empieza a pasar todo ese azúcar, como vamos a ver hoy, a grasa. Sí, a grasa. Y ella sí o sí. O sea, si tú, por ejemplo, no metieras el fosfato aquí, cuando tuvieses mucho azúcar aquí, lo echarías fuera. Y entonces tú no engordarías. Pero si yo te doy de comer full, tú te pones hecha una bola. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el proceso? Bien. El proceso es el siguiente. Fijaos, yo a Nicole le doy full de comer, ella va haciendo esta ruta hasta el piruvato entra y cuando llega aquí, a este punto, al acetilcoenzima A, hay una desviación. Esta enzima que coge el acetilcoenzima A y lo mete en el ciclo de Krebs va a estar inactiva. ¿Por qué? Porque ella no se mueve, ella lo único que hace es estar con el mando pasando series de Netflix, ¿no? Aparte en Netflix ni siquiera, ¿no? Pones una serie de estas así con varias temporadas, ni tienes que darle nada, ¿no? Automáticamente ya pasa, está así con la baba así cayendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta enzima está off y el acetilcoenzima A sale de la mitocondria para hacer grasa. Una pregunta, ¿por qué las grasas no se sintetizan aquí en el interior de la mitocondria y se tienen que sintetizar fuera? ¿Qué pasa que hay en la mitocondria? Hay oxígeno y el oxígeno oxida. De alguna manera quema. Sabes que quemar es oxidar, ¿no? O sea, yo cuando tengo un charco de petróleo, ese charco de petróleo se está oxidando, está degradándose. Si le pongo una llama, acelero la oxidación y es una reacción exotérmica. Entonces tú no vas a generar grasas que se pueden oxidar en el mismo sitio donde hay oxígeno. Por eso el acetilcoenzima A sale fuera. Y la síntesis de grasas tienen fuera de la mitocondria. ¿Eso está claro? Bien. Entonces, ella engorda sí o sí. Y ahora de repente, como yo puedo hacer experimentación en ella porque sus padres no la quieren y nos firmaron un papelito conforme nos dejan en la universidad hacer experimentos con ella, luego le cortamos el canguil, le damos solamente agua y ella adelgaza. ¿Por qué? Porque esa grasa que tienen los adipocitos vuelve a entrar a la mitocondria y se va a entrar en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa. Eso se puede ver aquí, ¿no? Aquí lo veis bien, ¿no? Glucólisis, piruvato. Piruvato entra. El acetilcoenzima A, cuando no necesitas quemarlo porque no necesitas energía, sale fuera a formar grasas. O vuelve, ¿de acuerdo? Y se quema. Entonces, es decir, ¿puedes ser una persona delgada? Por supuesto. Si te vas un par de años a hacer a trabajar en una ONG en Somalia, vuelves delgado, porque obviamente no comes. O sea, el problema es que nosotros somos animales que tenemos un frigorífico en casa. Entonces, ¿sabes? Tienes un montón de cosas para comer y vas comiendo, y si no haces ejercicio, lo acumulas en las grasas. Si, por ejemplo, luego ya una vez que vuelve a su peso normal, yo continúo haciendo huelga de hambre con ella, cuando ya no tenga esa grasa, ¿no? Yo tengo aquí una poquita, que no sé por qué la tengo, es que no estoy haciendo ejercicio suficiente. Cuando ya ella absorba ya toda esa grasa, lo siguiente que hace es, por autofagia, sus células empiezan a autodigerirse y a mandar los aminoácidos para mantener
el cerebro activo. El cerebro siempre tiene que estar activo porque el cerebro no tiene grasa, no tiene reservas. Entonces tú tienes que estar generando glucosa a partir de tus aminoácidos para mantener el cerebro activo. ¿Qué pasa cuando llega un momento donde ella ya no tiene más energía? Se muere por inanición. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablo de inanición, parece esto una cosa muy lejana, pero recordad que todos los años mueren millones de niños por hambrunas. ¿De acuerdo? Hay un libro muy interesante de Miguel Caparrós, lo tienen abajo en la librería, que se llama Hambre. Entonces Miguel Caparrós es un periodista y va a zonas donde la gente pasa hambre. Y había una señora que estaba ahí en una situación de hambruna y le pregunta, ¿usted si pudiera pedir algo, qué pediría? ¿Qué es lo que quisiera? La señora piensa durante un rato y la ves y dice, una vaca. Y a él le sorprende la respuesta, dice, no, pero si pudieras lo que tú quisieras. La señora se queda un rato así y dice, 2 vacas. O sea, si una vaca ya le parecía muchísimo, 2 vacas le parecía genial. Entonces, fijaos que eso es os voy a contar una cosa, no tiene nada que ver con la clase, pero es que este año la revista Science, sabes que publica los 10 mejores descubrimientos del año, ¿no? En el año 2019 hubo un estudio muy interesante estudiando el microbioma. Resulta que esos millones de niños que pasan hambre, cuando se les da la fórmula para rescatarlos, no todos salen adelante. Hay un 30% que se mueren, aunque les des el arroz y la leche que se les da. ¿Por qué? Es lo que han adivinado este año. Gracias a las técnicas de secuenciación masiva, lo que han hecho es ver que los niños, cuando pasan mucha hambre, pierden flora intestinal y tienen como una flora intestinal de recién nacido. Entonces, claro, cuando a ese recién nacido le das leche con arroz, no lo asimila bien y muchos de ellos no salen adelante. Entonces, lo que hicieron fue comparar el microbioma de los niños desnutridos con los normales y vieron que había 15 bacterias esenciales. Entonces utilizaron modelos animales y vieron que los modelos animales eran lo mismo. Entonces, lo que han conseguido este año es una estupidez, pero que está salvando millones de vidas de niños. Es que si aparte de la leche, el arroz, le pones plátano, cacahuete, soja y no sé qué más, no me acuerdo de memoria, esas 15 especies de bacterias vuelven a salir adelante, el niño reconstruye la flora intestinal normal y sale adelante. ¿No? Una cosa que puede parecer tan lejana, pero eso está salvando vidas, ¿no? Bueno, ya vuelvo a la materia. Entonces, seguimos con el piruvato. Esta reacción, vamos a ver que es una reacción, que esta reacción va a dar solamente muy pocos ATPs, ¿no? Si yo fuera anaerobio, yo no estaría moviéndome como me estoy moviendo ahora. Estaría mucho más tranquilo. Estaría hablando, ¿no? Así. Entonces, ¿puede haber vida en ausencia de las mitocondrias? Por supuesto, ¿no? De hecho, tenemos vida anaerobia en nuestro cuerpo, ¿no? Yo cuando respiro, echo CO2, porque hago la parte de glucólisis, pero la parte aerobia. En mi cuerpo, ¿qué organismos sabía que eran anaerobios? La flora intestinal. La flora intestinal es anaerobia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el producto de excreción? No es... perdón. El producto de excreción no es el CO2, es el metano, ¿no? O sea, si las bacterias de mi intestino fueran aerobias, producirían CO2. Vosotros habéis visto los típicos vídeos que hay en YouTube de gente tirándose pedos con una llama que arde, ¿no? Pues si esas bacterias fueran aerobias, con el CO2 se apagaría la llama y no explotaría, ¿entiendes? Bueno, es la prueba para que os quede mnemotécnicamente que nuestras bacterias no son aerobias, no producen CO2, producen metano como aceptor final de electrones y por eso, bueno, el metano arde. Perdonad un momentito. Gabriel, ¿qué tal? Seguimos. Esta reacción, por ejemplo, cuando da poca energía, pero es una reacción muy rápida, porque ocurre en el citoplasma, que es aquí donde están las fibras musculares,
¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, yo salgo ahí ahora al pasillo y me encuentro un tigre. ¡Fua! Me sube la adrenalina y yo tengo que salir corriendo, y entonces luego lo que hago es pura glucólisis y genero un montón de piruvato, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no estoy entrenado, no tengo suficientes canales en la mitocondria para que todo ese piruvato entre en la mitocondria, y ese piruvato en exceso se va a fermentar, es decir, se va a pasar al lactato. Eso porque yo soy humano. Si yo fuera una célula de levadura, el producto final no es lactato, sino que es alcohol, ¿de acuerdo? Ahí las levaduras del queso producen ácido láctico, las levaduras de la cerveza producen alcohol. Nosotros producimos lactato. ¿Y qué pasaba con el lactato? Que como era un ácido, ¿qué ocurría? Es un ácido láctico, el lactato es ácido láctico, y nos va a cambiar el ambiente eléctrico. Dame tu mano. Entonces, ¿os acordáis? Si teníamos aquí una carga positiva, y yo tengo una carga negativa, ¿no? Puede haber un contacto, pero cuando el ácido láctico me acidifica, se me pone la carga positiva y ya no va a haber contacto. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que va al rocódromo a escalar. O sea, tú al cabo de 10 segundos, la mano te tiembla y se te abre, con consecuencias dramáticas, ¿no? Otros años ponía un video de un ecuatoriano que estaba en España, se había quedado sin las llaves de su casa y baja con la cuerda, y tenía 2 pisos. Si este señor hubiera sabido lo que estoy contando ahora, en el primer piso baja 10 segundos, en el primer piso se descansa 20 minutos, le da tiempo a que el lactato salga de la célula y se recuperen las cargas positivas, entonces esto se vuelve negativo y puedo volver otra vez a interactuar. Entonces podría bajar otro piso más. Como el señor no sabía esto, lo que ocurre es que tú vas contando los segundos y vas viendo que más de 10 segundos se le acidifica la mano, está a punto de entrar en su casa, pero la mano se le abre y se cae y se mata. ¿De acuerdo? Esas son las consecuencias que tiene no saber esto. Entonces, este lactato se bombea afuera y ocurre lo que se llama el ciclo de Cori. Es que hago pausa, ¿no? El ciclo de Cori viene a ser lo siguiente. A ver si veo aquí esto. Cori, el ciclo de Cori. Bien, si os pongo el ciclo de Cori, lo que hace es que la célula muscular saca el lactato, va a la célula del hígado y el hígado hace el proceso contrario, coge el lactato, lo pasa a piruvato, lo pasa a glucosa y saca la glucosa al torrente sanguíneo para que puedan ser aprovechadas por los músculos esqueléticos. Exactamente, es un reciclaje. Entonces yo, por ejemplo, yo hago escalada y no estoy entrenado, entonces lo que hago es 10 segundos, paro, doy tiempo, luego sigo, ¿de acuerdo? Si yo intento escalar 1 minuto, me acidifico y me da calambre y no puedo seguir, ¿de acuerdo? Yo tengo que conocer mi cuerpo, ¿okay? Bien, ¿cuál creéis que sería la célula muscular y cuál es la hepática, la A o la B? La B es la muscular, produce lactato, y la A es la del hígado, entonces se recicla, ¿de acuerdo? Es lo que se llama el ciclo de Cori. Bien. Entonces, por ejemplo, hay escaladores que se cogen una pared, ¿no? La del capitán, y lo veis pam, pam, pam. ¿Por qué ese tipo puede escalar durante 8 horas sin parar? ¿Pero por qué? A nivel molecular, ya sé que está entrenado. Porque tiene más receptores Tiene más canales, ¿de acuerdo? Tiene más canales y entonces todo el piruvato que él produce entra dentro y lo quema, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, otra cosa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vosotros no estáis entrenados y vais un día a la Carolina a hacer ejercicio? Que acabas de hacer ejercicio y estás como hecho polvo y te tiras en la hierba, ¿no? ¡Ah! No, pides un cevichocho o lo que sea y todo. Error. O sea, cuando no estéis entrenados y hagáis ejercicio, lo que tenéis que hacer es por lo menos 40 minutos de trote a este paso. Cuando yo troto a este paso, ya sé, salgo en YouTube. Cuando voy a este paso, lo que le doy tiempo es
a que el lactato vaya saliendo, pero que el músculo no se enfríe. Sí. ¿De acuerdo? Si yo me tiro sobre la hierba, la temperatura corporal baja y como tengo full lactato, el lactato es una sal, ocurre lo mismo que cuando tengo, por ejemplo, un café con mucho azúcar. Cuando se enfría, el azúcar precipita. Esos son los famosos pinchazos. Entonces, cuando el lactato se forma cristal, esos remedios que dicen, no, toma azúcar, no vale de nada. Lo único es volver a hacer ejercicio, calentar el músculo, porque, ¿qué sabemos? Cuando tenemos la costra tenemos un café con una costra de azúcar, ¿cómo lo limpias? Rascando, le echas un poco de agua caliente. Con agua caliente sale mucho mejor. Pues entonces, al día siguiente, te quitas la pereza de encima, vuelves, te va pinchando, vas andando así como medio tal, pero vas calentando el músculo y los cristales de lactato se empiezan a diluir. Es la única manera de trabajar con eso, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver la glucólisis con un poquito de detalle. ¿Dónde tiene lugar en la célula la glucólisis? Pregunta, venga. ¿En la membrana? No. En el citoplasma, exactamente. A ver, anda por aquí. Bueno, estas son las reacciones, digamos, paso a paso. Las reacciones de la glucólisis. Entonces, las vamos a ver, y esto lo tenéis que hacer vosotros en dibujo porque es la manera de aprenderlo. O sea, yo no voy a coger y voy a ponerme a hacer los dibujitos estos porque esto lo podéis hacer vosotros en grupo, ¿de acuerdo? Entonces, la glucosa entra. ¿Qué es lo primero que ocurre? Se le mete un fosfato en el carbono 6. Entonces, vais a poner ahí en el papel, hemos gastado menos un fosfato. Dices tú, pero esto no era una reacción para generar energía. ¿Por qué gastamos fosfatos? Bueno, gastamos fosfatos porque es una reacción que el resultado neto de esto va a ser 2 ATPs, que son los que voy a quemar, ¿no? Cuando salgo ahí y hay un tigre, o imagínate, estoy teniendo un affair con una señora casada y aparece el marido ahí, ¿no? O sea, yo veo y tengo que salir corriendo, ¿no? Obviamente ese señor no está ahí para felicitarme, ¿no? Para hacerme daño. Entonces, esos ATPs salen de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, gasto, ¿no? Un ATP, entonces vamos a poner menos un ATP. Y este ejercicio lo tenéis que hacer vosotros. No vale de nada que yo esté aquí entreteniéndoos. Esto, luego en la biblioteca tenéis que dibujar la molécula, ver con los H, los OH, ir haciendo todo esto. Es vuestro trabajo de posterior a la clase. Bien, luego viene una enzima que lo que va a hacer, ¿no?, es cambiar la glucosa en una fructosa. ¿De acuerdo? Estas enzimas son isomerasas. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando yo tomo azúcar de mesa, el azúcar de mesa es esto, ¿no? Glucosa con fructosa. Cuando yo tomo azúcar de mesa, lo primero que hago, hay una enzima que me corta esto. La glucosa la voy a quemar en la glucólisis. Pero esta ruta solo sirve para quemar glucosa. ¿De acuerdo? Solo podemos quemar glucosa. ¿Ok? Es como si tenemos un carro que es gasolina. Pues solo le puedes echar gasolina, no le puedes echar diésel. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una enzima que me convierte la fructosa en glucosa. Si yo no tengo esta enzima, porque no la tengo por mi padre o por mi madre, yo soy un intolerante a la fructosa. Entonces, tengo que evitar tomar cosas que tengan fructosa. Lo mismo pasaba, ¿os acordáis? Con la leche. La leche era glucosa unida con lactosa. Con lactosa no, con galactosa. Entonces, los niños que son galactosémicos pueden cortar esto, pero no pueden transformar la galactosa. ¿Y qué ocurre? Que se acumula en el hígado, forma cristales y el niño se muere. ¿Ok? Entonces, bien, vamos aquí. Ahora tenemos ya la fructosa con fosfato, pero vamos a meterle otro fosfato más. Vamos a gastar otro fosfato más. Ponemos menos un ATP. Y ahora tenemos la 1,6 fructosa difosfato. Y esta es una molécula que es simétrica. Y lo que va a hacer el metabolismo es cortarla en dos. Y vamos a tener dos moléculas de 3. La gliceraldehído 3-fosfato
y la dihidroxiacetona fosfato. Esto yo os lo señalo porque ya sé que no vais a ser bioquímicos, pero es importante porque ahora estas dos moléculas de 3 van a ser los ladrillos para la gliceraldehído 3-fosfato formar todas las moléculas de esta forma. ¿Os acordáis? Eran las aldolasas y las cetosas van a salir de la dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? Pues venga, una pregunta. Nicole, ¿no? Sigo haciendo experimentos con ella, se ha quedado embarazada y entonces yo solamente le doy de comer canguil. Canguil es glucosa. Y os hago una pregunta. Cuando ella dé a luz en su jaula, pobrecita, no, porque yo soy un científico malévolo, ¿va a poder darle pecho, o sea, va a poder amamantar a su hijo? ¿Va a tener leche? Si solamente le doy glucosa. Sí. La respuesta está ahí, es lo que os acabo de contar. ¿Por qué? Claro, es decir, ella va a tener la glucosa vía nutricional, pero esa glucosa que ella está comiendo con el ganquil, cuando llega aquí la gliceraldehído 3-fosfato, de aquí va a salir la galactosa y va a poder hacer los azúcares que a ella le hace falta. O sea, simplemente alimentándola con galactosa, ella tiene la posibilidad de crear la molécula más pequeña y crear la galactosa que ella necesita. ¿De acuerdo? Somos máquinas de supervivencia, ¿ok? Otra cosa, imaginémonos que, por ejemplo, ella está gordita porque le hemos dado full canguil, ¿no? Entonces, siéntete animal de experimentación. Entonces, vívelo. Entonces, ella está gordita, tiene un hijo y yo le corto el suministro de energía. ¿Podría darle de comer, sin comer nada, podría darle de pecho a su hijo? ¿Cómo? ¿De qué? No, la reserva de glucosa son medio kilo de glucógeno. ¿Cuál es? Dime. La de los lípidos. Toda su grasa va a pasar a acetilcoenzima aquí, ¿de acuerdo? Y va a poder rehacer todo, claro. Y va a poder amamantar a su hijo. Ok. All right. Entonces, bueno, seguimos con la reacción. Esto tenéis que hacerlo vosotros en el laboratorio, en la biblioteca. Bueno, entonces la dihidroxiacetona fosfato, si no se utiliza para hacer fructosa o ribosa, lo que sea, cualquier molécula de este estilo, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de aquí tenemos 2 moléculas de gliceraldehído, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que venga por aquí hay que multiplicarlo por 2. ¿Por qué os digo eso? Porque yo hago preguntas de jibiri, ¿de acuerdo? Ya vais a ver cómo pregunto esto en plan de... O sea, disfrutamos con estas cosas, ¿no? Ahora voy a poneros luego una pregunta. Bien, entonces, luego lo que vemos es que aquí esta molécula va a perder un ATP, pero en realidad son 2, porque son 2 moléculas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos más 2 ATP. Y luego esta reacción va a liberar otro ATP, pero como tenemos 2, más 2 ATP, entonces el neto es 2 ATPs. Pero fijaros, hay una cosa importante, y es que en este paso de la gliceraldehído 3-fosfato a la 1,3-difosfoglicerato se forma un NADH. ¿Os acordáis cuando vimos el NADH? El NADH, ¿qué hacía? Soltaba los protones aquí. Y por una NADH, ¿cuántos ATP se generaban? 1, 2, 3, 4. Por cada NADH se forman 3 ATPs. Pero, ¿qué ocurre? Que ese NADH se ha formado fuera en el citoplasma. Y el NADH, como es una molécula cargada, no puede difundir y tiene que pasar por transporte activo. Entonces, hay un canal y ese canal tiene que gastar un ATP para poder meter el NADH. ¿Me entendéis esto? Es como que está invirtiendo. Claro. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántos ATPs totales, o sea, los directos y los indirectos, se forman en la ruta de la glucólisis? Venga, trabajando. Totales.
en la glucólisis. O sea, desde la glucosa hasta el piruvato. No. Rapidez no. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? No. Pues entonces, estate seguro. A ver, si una NADH produce 3 ATPs, pero el NADH que está aquí tiene que gastar una ATP para entrar, hacer el cálculo. No. A ver, el que esté seguro que salga. Venga, chicos. ¿Qué? Nicole, ¿qué estás viendo? No, tienes que razonar. Sal aquí, Nicole, venga, va. Sal, Nicole, sal. A ver. Ve aquí. Bueno, los directos sí ha quedado claro que son 2 ATPs, ¿no? Bien, entonces, ven aquí. Se produce en este paso, ¿cuántos NADHs? 2. A ver, 4 o 2, concéntrate, Nicole. No es que salen 2. Aquí hay 2 moléculas, entonces, aquí hay una reacción, va a haber 2 reacciones, por lo tanto va a haber 2, ¿no? Bien, ¿sí? Vale, ok. Entonces tienes 2 NADHs. El NADH que se forma aquí tiene que gastar un ATP para entrar. Entonces vamos a poner así, mira. Ponlo así, no tengas problema en hacer el dibujo, ¿de acuerdo? Esta es la mitocondria, ¿no? Entonces, un NADH, 3 ATPs. Entonces, espera, aquí metes el NADH, va a dejar esto y estos protones van a salir por aquí y te van a dar ¿cuántos ATPs? 3 ATPs. Pero aquí has gastado 1 en meter. Un ATP. Entonces, por cada NADH son 3 menos 1, 2. Pero como se meten 2, 4. Entonces, explícaselo a tus compañeros, porque yo esto ya lo sé. Toma, te toca. Habla para ellos y mírales para ver si te entienden. Lo que quieras, toma. Toma. Entonces, ahí dice que tenemos el NADH, entonces se quiere entrar. No dice, yo no digo nada, esto es lo que es ciencia. Célula, y aquí va a haber un gasto de ATP. Entonces una NADH produce 3 ATP. Y como aquí gasta 1, se le resta. O sea que el NADH ya entró. Algo así era. ¿Cómo que algo así era? Nicole, o sea, te estaba escuchando, estaba diciendo. Y yo haciendo experimentación con una alumna tan lista, y ahora encima me haces así, pues nada, a la jaula ya, directa, o sea, muere. A ver. Son 4. Es que porque gasta aquí hay 3 ¿no? y se le resta 1 que es el de meter, por lo tanto, cada NADH, 2 ATPs, como tenemos 1 y 2, 2, 4. ¿Se ha entendido? Bien, entonces esto no, gracias Nicole, esto no se entiende si luego vosotros en la biblioteca no hacéis esto en grupo, ¿de acuerdo? Esto hay que hacerlo. Entonces, el total, la respuesta correcta va a ser 6 ATPs. La glucólisis rinde 6 ATPs, claro, los 2 directos más los 4 indirectos del NADH. ¿De acuerdo? Ojo, porque ya sabes que luego en el examen, como es de computación, si pones 4, si pones 6, a la computadora le da igual. Tiene que ser exacto, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces. Bien. La descarboxilación oxidativa. La descarboxilación oxidativa, ¿dónde tiene lugar? No todo ahí. La descarboxilación oxidativa era la que iba del piruvato al acetilcoenzima. Está ahí. Pregunta de examen. ¿Cuántos ATPs genera la descarboxilación oxidativa? ¿Y qué 2 moléculas se producen concomitantemente? Y es cuando siempre sale uno. ¿Qué significa concomitantemente? Digo yo, no leen, esos no leen.
Concomitantemente significa al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? La respuesta está ahí, pero tenéis que darme... ¿Qué pregunto? A ver, Nicole, que te vas a la jaula. A ver, ¿cuántos ATPs genera la descarboxilación oxidativa? ¿Y qué dos moléculas se producen concomitantemente? Está ahí. Está ahí. Una es CO2 y la otra es NADH, dos moléculas. Entonces, ¿cuántos ATPs genera la... Ojo, voy a ponerlo más complicado. ¿Cuántos ATPs genera la descarboxilación oxidativa por cada molécula de glucosa? Ya veis, o sea, cómo disfruto yo con esto, ¿no? O sea, sí, 6, claro. 3 y 3. ¿Está claro? ¿Alguien no lo ha entendido? Él lo explica. Sal, venga. Sal tú, venga. Claro, una cosa es cuando digo la descarboxilación oxidativa a partir de una molécula de piruvato, pero si digo de glucosa va a haber 2 de piruvato. Si va a haber una glucosa vamos a tener 2 piruvatos, entonces como dice que va a formar, aparte de la acetilfa, va a formar un NADH, entonces esto va a ser por 2, por lo cual un NADH van a ser 3 ATPs, como son 2 van a ser 6. Perfecto. No, bien, claro, ahí está. Entonces, fijaros, la descarboxilación oxidativa van a ser 6 ATPs. Esto es de la glucólisis, ¿de acuerdo? Entonces, la descarboxilación oxidativa va a generar 6 ATPs. Bien, entonces, ahora imaginémonos que necesitamos coger esto, el acetil del acetilcoenzima, y quemarlo en el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, lo mismo. Yo lo voy a dar ahí muy esquemático, pero vosotros luego en la biblioteca, en grupo, vais a ir haciendo reacción por reacción. Vamos a ver qué van a producir los ATPs que van a producir. Una cosa importante, fijaos, cuando yo no hago ejercicio, estos dos carbonos se van a las grasas. ¿Os acordáis cuando estudiasteis lípidos? Que las grasas siempre eran pares. Eran siempre carbono 18, 20, 22, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Por qué son pares? Porque parten de 2 carbonos del acetilcoenzima. Entonces yo en la acetilcoenzima lo que hago es esto, ¿no? Tengo, por ejemplo, ay, ya me hago un lío con esto. C, OH, oxígeno, y voy metiendo, fijaos, 2, 2, 2, 2, ¿lo veis? Por eso las grasas tienen número par, porque salen de estos 2 carbonos del acetilo, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver el ciclo de Krebs. Ay, perdón, es que... Entonces, fijaos. Esto es el mapa del metabolismo. Esto es como, por ejemplo, si tú vas a una ciudad, yo imagínate, llego a Quito la primera vez y veo el mapa de la... ¿Dónde estaría la Marín? Aquí, ¿no? Claro, la Marín es la que me hace la distribución, ¿no? Bien, entonces, esto es lo mismo. Tenemos 3 grandes grupos digamos, de bioquímicos de catabolismo. Catabolismo es degradación. La degradación de las proteínas, de los polisacáridos y de los lípidos. Entonces, son estancos, pero todos se van a encontrar aquí en el acetilcoenzima, básicamente. No todos, porque los aminoácidos, algunos de ellos van directamente al ciclo de Krebs, y hay parte de los aminoácidos que se degradan a la urea. ¿De acuerdo? Si os fijáis, yo la grasa, lo que tengo, ¿por qué la grasa la puedo meter íntegramente en el acetilcoenzima? Porque mirad, el acetilcoenzima tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué tienen las grasas? Las grasas simplemente es esto. Son carbonos hidrogenados, y yo esto lo puedo meter en el acetil, ¿de acuerdo? Del acetilcoenzima. Los azúcares, lo mismo. Cuando vemos los azúcares, ¿qué tienen los azúcares? ¿Qué es la glucosa? C6, H12 o 6. Todo se puede meter aquí. En cambio, los aminoácidos, la parte amino, la parte del nitrógeno, no puede entrar aquí en el acetilcoenzima y se va. Entonces, estos son los 3 productos de desecho.
urea, agua y CO2. Entonces, cuando yo me alimento y tomo, por ejemplo, una menestra, ¿qué tomo? El filetito ese microscópico de la menestra, el chimbolazo de arroz y el aguacate, ¿no? Las grasas. Y eso lo convierto en urea, agua y CO2. Entonces, una pregunta típica es que se hacen: ¿por qué un animal heterótrofo, es decir, yo, se alimenta? ¿Qué dos razones hay para alimentarse? Una, Reponer el gasto energético. la energía. ¿Y otra? Si yo, por ejemplo, no como, cada vez que yo exhalo, estoy sacando CO2. Por lo tanto, la función de la nutrición es darme energía y reponer lo que yo estoy eliminando, ¿de acuerdo? Si yo no repongo el nitrógeno, si yo no repongo el carbono, yo me voy consumiendo. Que esa era la estrategia de los nazis en los campos de concentración. Cuando los campos de concentración llevaban los judíos, los que no podían trabajar, cámara de gas. Los que podían trabajar, los ponían a trabajar, pero les alimentaban menos de lo que ellos podían, de lo que ellos gastaban. Con lo cual, al final, el resultado era la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué? El resultado era la cámara. El resultado era la muerte. Tú entrabas allí y ibas a morir. O bien en la cámara de gas, o bien porque tú estabas eliminando más CO2 de lo que ellos te daban. Te daban una escudilla de sopa, ¿de acuerdo? Es que acabo de leer un libro ahora sobre Víctor Frank, es un psiquiatra, y él contaba, ¿no? Cuando estaba allí en los campos de concentración, decía: yo pasaba meses y todo era sufrimiento. Entonces él empezó a decir: ¿qué es lo único los momentos felices en el campo? Y se dio cuenta que el buen día que él tenía era cuando le tocaba un cocinero que no hacía diferencias entre amigos y enemigos. Los cocineros normalmente al que no era amigo suyo le daba agua, y a los que eran amigos rebañaban un poquito más y le daban agua. Y había un cocinero que daba a todos igual, y cuando le tocaba a ese cocinero era un día feliz. Tú imagínate con que te puedes contentar, ¿no? Impresionante. Bueno, entonces seguimos. Entonces, A sería el piruvato y B sería el acetilcoenzima. Entonces, por ejemplo, si yo os pongo esto y os pregunto: el paso de polisacáridos a monosacáridos, ¿en qué parte del cuerpo humano tiene lugar? Polisacáridos son, por ejemplo, el almidón del canguil. ¿Dónde tendría lugar esta reacción? ¿Qué? En la boca y en los intestinos, lo mismo que las proteínas. O sea, tú tomas el famoso suplemento de colágeno y se degrada y solamente va a entrar en la célula los aminoácidos. Entonces, esto sería tracto digestivo, esto sería lo que ocurre en el citoplasma de la célula y esto sería lo que ocurre en la mitocondria, ¿de acuerdo? Los tres niveles que tenemos. ¿Ok? Bien. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs está en el CARP, ya visteis que esta parte está en esas páginas del CARP. Entonces vamos a verlo muy esquemáticamente. Esta es la típica imagen, no se ve muy bien. Esto vendría a ser la descarboxilación oxidativa, piruvato, acetilcoenzima A. Entonces el acetilcoenzima A va a dejar los dos carbonos, se van a unir al oxaloacetato. El oxaloacetato es una molécula de 4 carbonos y se va a convertir en el citrato que tiene ¿cuántos? Yo ya lo sé, es para ver si me seguís o estáis ya pensando en otra cosa así en plan. A ver, el oxaloacetato tiene 4 carbonos, pasa a 6, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaros, cuando hagáis la reacción toda dibujándola, veis lo siguiente: tengo CH3, CO, esto es lo que va a coger esto, C1, C2, C1, C2, C3, C4, este es el oxaloacetato, ¿no? Bien, entonces ahora, al cogerla, va a quedar de esta manera. Vais a ver que un ciclo de Krebs se van a perder 2 carbonos, los últimos, ¿de acuerdo? Y de esa manera, ese citrato vuelve a ser oxaloacetato. Entonces, la pregunta jibiri es decir, los 2 carbonos que entran del acetil
en el ciclo de Krebs, ¿se van a eliminar en forma de CO2? No. Se eliminan los dos que ya estaban. Tiene que dar 2 vueltas el ciclo de Krebs para que se empiecen a quemar los carbonos del acetil. ¿Lo veis? O sea, eso solamente lo vais a ver si hacéis las reacciones a mano. No habéis entendido eso, ¿no? Espero bien. A ver. No, está bien. O sea, si no entendéis, es que yo me explico mal. Ahora es mi turno. Ahora yo tengo que ser didáctico. En lo que consiste el ciclo de Krebs, básicamente es, cuando nosotros vemos la molécula de la glucosa es la molécula que es rica en H's y OH's, ¿no? ¿A dónde se van estas OH's y estas H's? Se van a ir en forma de NADH o en forma de FADH2, ¿de acuerdo? ¿Y dónde van estas H's? Van hacia el espacio, ¿no?, intermembrana. ¿Y a dónde se van los carbonos del acetil? Al CO2. Pero lo que ocurre es un ciclo, y lo que ocurre es que cuando el oxaloacetato se une con los 2 carbonos se forma citrato, pero los carbonos que se van a ir eliminando en las sucesivas reacciones son los del último, no los recién llegados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando da una vuelta, al final vamos a tener esto. ¿Lo veis? Y entonces ahora se van a meter otros y van a salir estos, y luego ya se van a empezar a quemar estos. ¿De acuerdo? ¿Qué? 2 vueltas. Sí, de abajo hacia arriba. O sea, se van a ir quemando siempre los últimos. Entonces, la máquina es una máquina donde, ¿qué es lo que sale? CO2, CO2, CO2. ¿Cuántas moléculas de CO2 por un ciclo de Krebs? 2, ¿de acuerdo? Que son... Por eso el ciclo se mantiene. Vosotros cuando, por ejemplo, veáis esto... Mirad, esto cuando vais a un laboratorio de bioquímica siempre hay estos mapas. Esto es todo el metabolismo de una célula eucariota. Todo eso son las reacciones básicas, ¿ok? Sí, esto es las reacciones básicas. O sea, si esto lo amplías, tú ves todas las reacciones que tienen lugar en todas las células. Esto que veis aquí es el ciclo de Krebs. ¿Por qué está aquí? Porque es el motor de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros podéis ver cosas muy complejas, pero cuando os encontréis frente a esto, veis que aquí hay una cosa circular dentro de una mitocondria y eso es el ciclo de Krebs, ¿ok? Para que veáis una cosa de, esto no lo entiendo. Sí que lo entiendo, porque esto lo vais a estudiar y lo vais a hacer vosotros en la biblioteca, ¿de acuerdo? Y simplemente es un ciclo donde entran 2 carbonos del acetilo y salen en forma de CO2 y se mantiene así. ¿Y qué es lo que está produciendo el ciclo de Krebs? ATP, ¿de acuerdo? Bien, y lo vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver que en el ciclo de Krebs van a salir estas moléculas. A ver. Perdón. A ver. No, esta es la glucólisis. Bueno, entonces, vamos a ampliar esto. Vamos a ver que, si bajamos un poquito para abajo, ok, vais haciendo esto paso a paso, ok. Entonces, yo, ¿cómo le voy a preguntar esto en el examen? De esta manera. Os pongo esta tabla y os digo, en rojo tenemos el NADH y el FADH2, que posteriormente se van a convertir en ATPs, en la ATP sintasa. Y se produce también una molécula de GTP, que es el GTP es guanidín trifosfato, que se va a convertir en ATP, en adenosín trifosfato. Entonces os pongo esto y digo C, I, J, y tenéis que saberlo. Entonces el resultado está aquí.
¿Qué? Vamos a verlo ahora. Bueno, bien. Esto está mal porque tengo que corregir. Aquí tengo que poner 4, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? 4 porque el NADH tiene que gastar 2 para entrar en la mitocondria. Entonces aquí tiene que tener 4. Entonces tenemos 4 y 2, 6 de la glucólisis. ¿Cuántos de la descarboxilación oxidativa? 6, que ya hemos visto. ¿Cuántos del ciclo de Krebs? Fijaos. Por cada 2 moléculas de acetilcoenzima A, o sea, es decir, 2 moléculas que proceden de la glucosa, vamos a tener 6 NADH, 6 por 3, 18. 2 FADH, el FADH genera por cada FADH 2 moléculas de ATP, 2 por 2, 4, y 2 de GTP que se convierten en 2 ATP. Por lo tanto, cuando yo esto lo sumo, tengo 24 ATPs, más 6, 30, más 6, 36 ATPs. ¿De acuerdo? Esto, si algún día no tenéis motivo para tatuaje, os lo podéis tatuar también. ¿De acuerdo? O sea, porque es básico, ¿de acuerdo? Entonces, las reacciones os la veis, ¿de acuerdo? Bueno. ¿No queréis tomar nota de esto? Tomad nota de esto porque de esto os vais a examinar. El primer cuadro es último Glucosa, 2 de piruvato. Y ojo, sí, dime. Es que usted dijo que lo de la glucosa era anaerobia, ¿no es cierto? Todo esto es anaerobia. Ya, pero la producción de 36 ATP es aerobia. Vamos a ver. Estos 2 ATPs son estrictamente anaerobios. Estos NADH forman ATPs aerobios porque el NADH tiene que ir a la cadena de la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo salgo por ahí y tengo que correr porque alguien me persigue, voy a quemar estos porque los voy a producir en el citoplasma donde está allí la miosina y todo el andamiaje del músculo esquelético. Y luego esto, posteriormente, entra en la mitocondria y se convierte en 6 ATPs. O sea, lo anaerobio serían 2 ATPs, estrictamente hablando. Pero si completa todo el ciclo ya se... Cuando completo todo el ciclo, es decir, cuando paso de la glucosa a CO2 y agua, tengo 36 ATPs. Es que ahora son las... Vale. Esta clase la acabo. Muy bien. Pero de verdad, o sea, no sirve con memorizar esto. Debéis hacer las reacciones, ¿no? De la glucosa 6-fosfato, al 1,6 difosfofructosa, piruvato, tal, hacer todas las reacciones porque necesitáis verlo. Esto es como un resumen, pero si no se hace toda la ruta no se entiende. Y es importante hacer toda la ruta porque esto funciona así en todas las células, ¿de acuerdo? Todas las células que sean aerobias, obviamente. O sea, una bacteria también tiene ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque la bacteria, por ejemplo, es exactamente igual que la mitocondria. Las bacterias anaerobias no, las bacterias anaerobias no hacen eso. ¿Está ya? Bien. Entonces, nada, si no hay más dudas, vamos a empezar con el peroxisoma y luego vamos a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de ir con el peroxisoma, solamente contaros que aparte de lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs produce el GTP, NADH y FADH. Entonces, acordaros, tanto el FADH como el NADH lo que hacen es llevar los protones y los electrones de la glucosa al espacio entre membranas. Y todos estos protones van a salir por esta molécula que se llamaba
ATP sintasa, la bomba de protones, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que va a hacer es coger el ADP y el fosfato y unirlos en el ATP. Y el ATP son 3 fosfatos que son como 3 imanes negativos, ¿os acordáis, no? Y cuando cambia, salen y mueven todas las moléculas. Entonces, esto es lo que se llama la cadena de electrones de la fosforilación oxidativa, donde los protones van al espacio intermembrana y los electrones van pasando de una serie de moléculas de estos citocromos, y el aceptor final va a ser el oxígeno para formar agua. ¿De acuerdo? Entonces yo tomo glucosa, la convierto en agua, en esta cadena de fosforilación oxidativa, y en CO2 en lo que es el ciclo de Krebs y en la descarboxilación oxidativa. ¿De acuerdo? Y de esa manera volvemos a tener que CO2 y agua, ¿no? Que era lo que cogía la fotosíntesis y los unía para hacer la glucosa. Sí, ya sé que es un montón de información, pero bueno, luego vamos a hacer ejercicios para integrarla. Entonces, esto no hay que aprendérselo, solamente que sepáis que hay una serie de proteínas, ¿no?, que están unidas y van permitiendo que esos electrones vayan bajando y sean aceptados por el oxígeno para formar agua. Esto ya lo hemos visto, esto es la ATP sintasa, era ese canal, estas dientes que iban así moviéndose y uniendo el ADP con el fosfato. Y esa es otra manera de representar este ciclo de Krebs. Se producen los NADHs y veis que van dejando a este espacio los protones y los electrones van a ser cogidos para formar agua con el oxígeno. Es lo mismo, pero de otra manera, ¿de acuerdo? A mí me gusta muchas veces poner el mismo proceso con distintos gráficos, porque muchas veces el problema no es el concepto en sí, sino entender el gráfico. Entonces, cuando tienes 2 o 3 gráficos, eso te da, ¿sabes? Acordaros siempre, el control positivo y el control negativo, ¿no? ¿Sabéis, no? O sea, soy guapo, es difícil, pero si tienes a Brad Pitt y a un orco, pues es más fácil, ¿no? Entonces, cuando tenemos distintos modelos, nos sirven para explicar. Entonces, esta molécula, que ya la hemos estudiado, ¿qué molécula era? Adenosina, 2 fosfatos, nicotinamida, adenosin, difosfato, ¿de acuerdo? Si tiene aquí un fósforo, sería NADPH, ¿ok? ¿Sí? Pilas, que de estos os examináis, os veo todos bostezando, pero la típica pregunta es, ¿cuál es el carbono aceptor de electrones y de protones? Eso tenéis que examinaros. Yo ya, ¿qué? No, ahí, el A, el E, el B, el C, el D, el E. El carbono. El A. Vale, muy bien. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué molécula es esta? ¿Qué molécula es esta? El FADH. Sois míos. Es la misma, pero está tumbada, hay que analizarla. Hay que analizar la adenina, el anterior. Ok, bueno. Entonces me queda el otro orgánulo que está en el interior de la célula eucariota. Se pensaba, había una teoría que decía que podía ser una antigua bacteria, pero no tiene ADN. Hoy en día se ve que es como una especie de especialización del retículo endoplasmático. Es decir, el retículo endoplasmático ha creado unos compartimentos especiales para lidiar con el oxígeno. Si yo soy capaz de detoxificar el oxígeno, ¿qué ocurre? Que voy a llegar, ¿no?, a viejo en mejores condiciones y voy a poder esparcir mis hijos y mi simiente allende donde pueda, vamos. Claro, de eso se trata. Bueno, ya ha quedado claro, ¿no? Es el punto. Bien. Entonces, es que es verdad. Entonces, el peroxisoma lo que hace, tiene enzimas para coger el oxígeno, ¿no?, las especies reactivas de oxígeno, y convertirlos en agua oxigenada,
Y la oxigenada viene otra enzima, que es la catalasa, que es la que vais a ver luego en microbiología, porque hay bacterias que son catalasa positiva y catalasa negativa. Entonces cogen el agua, tú por ejemplo coges una bacteria que sea catalasa positiva, le echas agua oxigenada y lo que hace es convertirlo en agua y oxígeno, y ves cómo salen burbujitas. Es lo que hace la catalasa. Y de esa manera las reacciones, los oxígenos reactivos son convertidos en oxígeno atmosférico, que no es tóxico. Es un organelo de detoxificación. No se sabe mucho, esto es una parte de la biología que todavía está en investigación. Ahora se sabe que, por ejemplo, los peroxisomas son esenciales para la degradación de las grasas de cadena larga, ¿no? Carbonos pues, de C20 y cosas de este estilo, y que algunos productos de la catálisis de esas grasas los convierten en el ácido araquidónico, que ya vamos a ver dentro de 2 semanas, que son importantes en la señalización celular. Entonces, ¿qué 2 actividades tiene el peroxisoma? La típica pregunta de examen. Degrada las especies reactivas de oxígeno y también degrada los ácidos grasos de cadena larga. Okay. Entonces veis aquí, esto sería una microscopía ¿de qué tipo? Cuando veis una imagen de estas, microscopía electrónica, ¿de acuerdo? Porque vemos los detalles de la mitocondria, de los peroxisomas. Muy bien, los peroxisomas además también son importantes porque son, cuando nosotros tomamos una ingesta grande de etanol, ¿no? Pues los peroxisomas ayudan a convertir el etanol en acetaldehído y ayudan a la descomposición. No voy a preguntaros esto porque bioquímicamente es complejo y tenéis un montón ya de información, pero que sepáis que los peroxisomas, hay una especie de peroxisomas que algunos autores le llaman microsomas, otros también le llaman peroxisomas. Entonces tú tienes el alcohol en el citoplasma, entonces las especies intermediarias de los peroxisomas sirven para detoxificar el alcohol, que el alcohol es muy deshidrata. El alcohol es tóxico para las células, ¿de acuerdo? O sea, yo ya sé que el alcohol es un lubricante social, pero la gente que abusa del alcohol tiene daños irreversibles, incluso daños en la metilación del ADN. Es decir, los hijos de los alcohólicos tienen patrones epigenéticos diferenciados. Entonces, al final, bueno, pues sirven también para detoxificar cuando tienes una borrachera. Bueno, entonces, esto también es un pequeño mapa conceptual y vamos a trabajar con esto. Si yo, por ejemplo, os pregunto, esta ruta, la que lleva del piruvato a la glucosa, se llama gluconeogénesis, o sea, decir, la génesis nueva de glucosa. ¿Dónde será importante? ¿En la célula del hígado o en la célula de muscular? ¿Por qué? Pero darme más explicación. Luis, no te mueras, ¿eh? Tienes que llegar a final de semestre. Ay, tranquilo, si quieres salir a beber un poco de agua, lo que sea. Ok. ¿Dónde y por qué? Lo hemos visto hoy. ¿Qué? Para producir la glucosa otra vez. Bien, pero puedes explicarlo bien porque hay compañeros tuyos que no te están entendiendo. Sal ahí, venga, venga, sal. Toma. Pero es que es más fácil con el grafitito que tenía antes que nos puso. ¿Cuál quieres? Con esta. Ya sé. Sí. Era más para abajo. Era más para abajo porque son en la zona de preguntas. Este, ¿no? Sí. Explícalo entonces. Ya, bueno, entonces la cuestión dice que es para formar glucosa, o sea, la génesis, que pasa del piruvato hacia la glucosa, y esto es lo importante en la célula del hígado, porque esto pasa aquí, de que pasa en el hígado del lactato, pasa la glucosa. Pero mira a tus compañeros y mira si ponen cara de que han entendido. Eso es importante. Pero tenemos que chequear que nuestro conocimiento es real. No, tienes que chequear eso, o sea, porque
Ahora estamos todos intentando aprobar el semestre, venga. ¿Sí entendieron o no? No, claro, porque lo has hecho a mala gana. Ya, a ver, como entonces, si me diera la explicación para mí, pero tienes que hacer que ellos entiendan. Entonces, se dice que es la glucogénesis, o sea, la formación de glucosa. ¿Ya? ¿Dónde va a ser más importante? En la célula del hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado pasa esto. Que de la glucosa que no se degradó, que se convirtió en lactato. O sea, ¿tú crees que si no te entienden hablando más rápido lo vas a conseguir? No, o sea, tienes que hacer pausa. Luego me criticáis a mí que hablo rápido, ¿no? Claro, yo hablo rápido. A ver, venga. Sí, ya, bueno, entonces ya. Pasa del lactato, pasa acá, pero del lactato va a ser como que reciclaje para formar otra vez la glucosa dentro de la célula. Claro, entonces la pregunta era, ¿esa ruta gluconeogénesis es importante en la célula muscular? No, porque el trabajo de la célula muscular, ¿qué es? Quemar ATP, no es formar glucosa, ¿entiendes? Entonces, si tenemos mucho lactato, el hígado, que no hace un ejercicio físico, lo que hace es, por la ruta de la gluconeogénesis, formar... el lactato no lo vamos a eliminar en la orina, es rico, tienes una molécula que tiene energía, entonces va a formar glucosa. Ahí, perfecto, muy bien. Ahí, perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Fijaros, ¿por qué tengo rutas distintas? ¿Por qué no tengo una misma enzima que haga una cosa para un lado o para otra? Es decir, ¿por qué existe una ruta que se llama glucogenólisis, ¿no? Que coges el glucógeno y lo lisas, o glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno? Por los sitios activos, eso es una muy buena respuesta, y luego por la necesidad de tener una enzima encendida y la otra apagada. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, tenemos a Nicole en la jaula viendo Netflix y comiendo mucho, es absurdo tener la enzima que va a llevar el acetil del acetilcoenzima al ciclo de Krebs. ¿Para qué quiere energía? No quiere energía para nada, entonces la apagamos y hacemos que esto vaya a la grasa, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con esto. Por ejemplo, yo hoy voy a estar dando clases hasta las 3:30 y he comido a las 6, he desayunado a las 6. A las 3 de la tarde, ¿qué ruta va a estar encendida y qué ruta va a estar apagada aquí? La glucogénesis va a estar apagada. ¿Por qué? Porque ya no tengo glucosa en sangre. Lo que estoy haciendo es cogiendo mi medio kilo de glucógeno y mantenerme, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Si os digo, la ruta de la glucólisis, ¿cuántos ATPs directos produce por cada molécula de glucosa? 2. Ahí está, Ingenia está diciendo 2. Perfecto. Fijaros, esta ruta, cuando tú tomas hidratos de carbono, a la glucosa, ¿dónde tiene lugar en la célula? El sistema digestivo. ¿Qué pasa con la fructosa y la galactosa? ¿Por qué no entran en la glucólisis? Porque la enzima que le va a poner el fosfato no lo reconoce. Tiene que venir enzimas que conviertan en glucosa, ¿de acuerdo? Es como nosotros tenemos que trabajar. Cuando esta enzima, la que lleva el acetilcoenzima A al ciclo de ácido cítrico, está apagada, cuando está off. Lo dije antes con Nicole. Cuando Nicole está descansando y no necesita energía, esto está apagado y por lo tanto el acetilcoenzima A se va para grasas, ¿de acuerdo? Es como nosotros. Entonces, venga, vamos con más preguntas. Básicamente eso, o sea, puedo preguntaros, ¿cuándo la ruta A va a estar activa? ¿Cuándo está la ruta B activa? ¿No? Bien. Esto ya hemos visto cómo lo vamos a preguntar. Bueno, venga. Se produce una molécula, eso ya lo hemos visto, una molécula de NADH durante la glucólisis. ¿Cuántas moléculas de ATP generará esta molécula? Una sola. Atentos con eso, ¿eh? Se produce una molécula, una, de NADH durante la glucólisis. ¿Cuántas moléculas de ATP generará esta molécula? 2, ¿por qué? Porque Se tiene que meter en la mitocondria y se gasta una, ¿de acuerdo?
Entonces, es una molécula de ATP, ¿por qué? Porque se gasta una en meterlo desde citoplasma a la mitocondria, donde en la mitocondria, ¿qué es lo que va a hacer la NADH? Soltar los protones, bla, bla, bla. ¿Dice es verdadero o falso? El acetilcoenzima A es precursor de los terpenos, olvidaros que no lo hemos visto, y los esteroides tampoco. ¿Es precursor de la glucosa? No. ¿Por qué? Porque el inicio es la glucosa. Sal ahí. Entonces, razóname. Yo te borro esto. Sabéis que aquí nadie da puntos por rapidez, ¿no? Sino por precisión. En el mapa que se dice que primero venía la glucosa. Pero habla para tus compañeros, porque yo la respuesta ya la sé. Después venía el piruvato. Y a partir del piruvato se formaba el acetil-CoA. Y las acetil-CoA empezó el ciclo de Pérez. Ajá. Vale. Entonces, ¿qué pasaba con Nicole cuando estaba hecha una pelota y no le dábamos de comer? ¿Se muere? ¿Qué le pasaba a las grasas? Las grasas se iban a la acetilcoenzima A, iban al ciclo de Krebs, pero si además ella es lactante y necesita producir leche, va a ir de la acetilcoenzima A a la glucosa, y la glucosa va a formar glucosa y aparte va a formar galactosa. Entonces, ¿hay posibilidad de que sea precursor? Sí, de acuerdo. Ok. Ya llegaste, ¿no? El acetilcoenzima A es el precursor de todos los aminoácidos. Yo puedo hacer glucosa a partir de acetilcoenzima A, ¿no? Pero ¿puedo hacer todos los aminoácidos? Sí, no, ¿por qué? Razona tu respuesta. Metionina. ¿Qué átomos tenía la metionina? La cisteína. ¿Qué átomos tenía la cisteína? Tenían que azufre. ¿De acuerdo? ¿El acetil del acetilcoenzima tiene azufre? No. Para formar el grupo amino, ¿de dónde sale el nitrógeno? O sea, el acetilcoenzima no sirve para hacer todos los aminoácidos, ¿de acuerdo? O sea, necesitas un aporte de nitrógeno por otro lado y un aporte, por ejemplo, en el caso de la metionina y de la cisteína, de azufre. ¿Ok? Bien. De los hidrocarburos, esta es la típica pregunta que yo pongo para ver si hay mosca o no hay mosca alrededor de la cabeza del alumno. ¿Qué es un hidrocarburo? No. Hidrocarburo es la gasolina. El carbohidrato es ya me he olvidado, perdón. Son hidratos de carbono, ¿no? O sea, pero hidrocarburo es la gasolina, ¿no? A ver, procesos catabólicos y anabólicos, ¿están regulados por las mismas enzimas? No, porque existían distintos sitios activos y existen distintas necesidades de regulación, ¿de acuerdo? Y otra cosa más, los procesos catabólicos normalmente generan energía y los catabólicos requieren energía, ¿no? Básicamente. Bien, 3 razones. La molécula de la derecha, ¿de qué compuesto se trata? Localiza la molécula de carbono activo que va a aceptar el electrón y los distintos componentes de la molécula. Va. Eso es el carbono, bien. ¿Y esta molécula cómo se llama? Que era una vitamina, la nicotinamida, ¿de acuerdo? La vitamina B3. ¿Esto qué molécula es? Hay un azúcar, bien, pero ¿qué azúcar es? La ribosa, ¿de acuerdo? Porque tenía OH, no es desoxirribosa. Y esta molécula, que es súper importante, es una prueba también de que nuestro metabolismo original era un metabolismo de ARN. Por eso siempre usamos ribosa y no desoxirribosa. Esto era la adenina, ¿de acuerdo? ¿Y qué molécula es esta? No, dice que... Ah, claro, es el NADPH, porque tiene un fosfato abajo. Es de jibiri. NADPH. Bueno.
¿Cuáles son las 3 etapas del metabolismo? ¿Cuáles son las 3 etapas del metabolismo? No. La del metabolismo de la glucosa son esas: la glucólisis, descarboxilación, la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. La del metabolismo son la degradación de los proteínas, polisacáridos y lípidos en aminoácidos, glucosa y lípidos de cadena corta, que tienen lugar en el sistema digestivo. Luego entran esas pequeñas moléculas en el citoplasma y luego se reducen a acetilcoencima que entra, a piruvato, y piruvato entra en acetilcoencima que entra en la mitocondria. Esas son las 3 etapas del metabolismo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo aquí. Las 3 etapas del metabolismo: etapa 1, etapa 2, etapa 3. Sistema digestivo, citoplasma, y el piruvato entra ya en la mitocondria y luego se producen los productos de desecho, que son 3 básicamente: agua, CO2 y urea. ¿Verdadero o falso? En las mitocondrias se produce la síntesis de lípidos. Razona tu respuesta. ¿Por qué? Porque en la mitocondria había oxígeno. En la mitocondria hay oxígeno y no ponemos el fuego, porque sabes que la grasa arde, ¿no? O sea, tú coges aceite es grasa, le pones esas cosas que había antes en las iglesias, que era como le llaman mariposas, que tenía un trocito de cartón con una... ¿Nunca lo visteis eso? Bueno, yo ya soy viejo, ¿no? Pero cuando yo era pequeño iba con mi tía a la novena, ¿no? Y entonces estaban todas las señoras viejas ahí. Ave María Purísima, siempre cada uno. Entonces yo, como era un niño, había unas cositas así como de aceite y le ponían... A ver, lo voy a poner así. No pinta nada. Así, tenía un trocito de cartón y tenía aquí como una especie como de pábilo de las velas. Entonces tú le ponías la llama y esto ardía. ¿Por qué? Porque el aceite arde. Y yo lo que me dedicaba era apagarlas, ¿no? Eso era mi infancia. Entonces, es decir, el aceite, las grasas arden. Entonces tú no puedes meter grasas en la mitocondria porque ahí hay oxígeno y el oxígeno lo que hace es oxidar. Y con la oxidación, si yo tengo aceite sin la llama, ¿el aceite arde? Sí, pero muy lentamente. Lo único que hago con la llama es acelerar la reacción exotérmica, ¿de acuerdo? Pero el aceite, de hecho, si vosotros tenéis el aceite sin tapar o la mantequilla sin tapar, se vuelve rancia porque se oxida, ¿de acuerdo? Y es exotérmica, aunque nosotros no lo veamos. Lo mismo pasa con la gasolina. Escribe la reacción de oxidación de la glucosa de los seres vivos. Es importante que se obtenga la estequiometría. Entonces, ¿quién va? ¿Quién lo hace? Estos ya murieron, estos. Es C6H12O6. Hay que poner el oxígeno, hay que ponerle el ADP, hay que poner el fosfato y nos va a dar el ATP, todo ese tipo de cosas. ¿Quién sale? Nadie sale. Bueno, pues nada, no salgáis. Pero esto está en el banco de preguntas, ¿eh? Seguimos. Claro, la reacción de estequiometría tiene que ser, o sea, si yo pongo 36 ATPs, tiene que haber 36 ADP, 36 fosfato inorgánico, ¿de acuerdo? Tiene que haber las moléculas de oxígeno necesarias para oxidarlo, en fin. Partimos la glucosa y llegamos a piruvato. ¿Cuántas moléculas de ATP gastamos en el proceso? Exactamente, 2.
¿Cuántas moléculas de ATP se generan? En total, 6, ¿de acuerdo? O sea, 2 directas y las 4 de la NADH, ¿vale? En una célula muscular se genera piruvato y hay poco oxígeno en la célula. ¿Qué compuesto se va a generar? Ácido láctico, ¿de acuerdo? Y si hay oxígeno, ¿qué compuestos se generarán? Pues CO2 y agua. Bueno, pues nada, vamos a... ¿Por qué es tan importante el ciclo de Krebs para las reacciones metabólicas de los seres vivos? ¿Qué ocurriría si los seres vivos no dispusiésemos del ciclo de Krebs? Falso. Porque la glucólisis no tiene ciclo de Krebs y genera ATP. ¿Ves cómo te... ¿Existía vida anaerobia antes del ciclo de Krebs? Por supuesto. Era aburrida. Así están los animales filtradores, pero existen, ¿de acuerdo? Esta molécula, ya es la última que vemos, es el acetilcoenzima A. ¿Dónde están los 2 carbonos del grupo acetilo? CoA, azufre, buscar el azufre, ahí está, ¿de acuerdo? CH3, C con el oxígeno. Entonces estos son los que van a entrar. El resto de la molécula, ¿podéis reconocer algo que conozcáis de ahí? El acetil, o sea, el grupo de la adenina, ¿de acuerdo? Con difosfato, un fosfato este. Son moléculas que sirven tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Son moléculas. Entonces es una combinación de un ácido graso con un ácido nucleico.